Damos paso al siguiente conferenciante, el profesor Alberto Bernabé, catedrático de griego en la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar del alma en los primeros filósofos. Buenos días, ante todo, y yo también quiero expresar mi agradecimiento a las organizadoras de este pequeño coloquio, porque siempre es bueno que a uno le dejen hablar de las cosas raras a las que se dedica y, por lo tanto, poder transmitir alguna cosa sobre cosas que yo creo, a pesar de que sean raras, que son interesantes. Y también, por supuesto, muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por una vez más, y digo una vez más porque ya son muchas las veces que hemos hecho actividades en común, pues acogernos en este fantástico espacio y permitirnos pues colaborar con los investigadores de la casa. El título de mi aportación, que es el alma en los primeros filósofos, conviene que sea precisado, es decir, primero, qué es lo que entendemos por alma cuando hablamos del alma en los filósofos y qué es lo que entendemos por los primeros filósofos, o sea, que hay que explicar todo el título. Entendemos que, claro, el problema es que por alma se designan muchas cosas, ya hemos estado viendo que por alma se han designado cosas muy distintas, y los filósofos van a hablar de alma, estos primeros, en un sentido muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Por ello, tendré que señalar qué es lo que se entiende por alma cuando está en manos de los filósofos. Trataré de desarrollar eso a lo largo de la exposición. Y por primeros filósofos me voy a referir a los más antiguos de los llamados presocráticos. Presocráticos es una designación convencional, son los que están antes de Sócrates, ni siquiera es cierta porque hay presocráticos que ni siquiera están antes de Sócrates, pero no se ha encontrado una propuesta mejor de definir a este grupo de personas que trataron de interrogarse sobre temas como el origen y la configuración del mundo desde una perspectiva racional frente a la explicación mítica practicada por los poetas. De estos filósofos más antiguos dejaré fuera a los pitagóricos, a los que se referirá Pablo de Paz. Comienzo, por lo tanto, por los filósofos de Mileto, una colonia jonia de Asia Menor, es decir, en la costa de la actual Turquía, donde se sitúa tradicionalmente el comienzo de la filosofía. El primero de estos filósofos, Tales, que vivió entre el siglo VII y el VI a.C., al parecer no escribió nada, o por lo menos no se conserva ningún escrito de él, sino que de él solo se conservan noticias indirectas. En este sentido se integra en ese grupo de los llamados siete sabios, que siempre son siete, pero no son los mismos. Carlos García Gual hizo un libro con un título muy divertido que era Los siete sabios y algunos más, ¿no? Porque lo que ocurría es que como los siete sabios tenían mucho prestigio, cada ciudad intentaba meter un sabio de la suya y quitar a otro, ¿no? De manera que, bueno, son siempre siete, pero oscilan entre unos. Tales siempre está, Tales es uno de los siete sabios. ¿Y qué tienen de particular estos siete sabios? Que no se conservan escritos de ellos, sino que se conservan sentencias, frases, noticias, digamos, orales de ellos, ¿no? En concreto, a Tales se le atribuye la idea de que todo se origina en el agua, es decir, que hay una especie de agua originaria de la que proceden los demás materiales que hay en el universo. Por otra parte, y esto es lo que nos interesa hoy, parece que Tales trató de situar en el orden del mundo una realidad responsable del movimiento y de la vida de los seres, a la que llama alma. Aristóteles nos transmite un par de noticias al respecto que figuran en las hojas que se han distribuido con el número 1 y 2. En el primero dice, algunos dicen que el alma se halla entreverada en el todo, es decir, como mezclada y metida, como las vetas de tocino en un jamón, con perdón de la expresión. Posiblemente ese es el motivo por el que Tales pensó que todo está lleno de dioses. Fíjense ustedes qué manera de decir las cosas. Algunos dicen que posiblemente ese es el motivo por el que Tales pensó que, de manera que
Aristóteles, que es casi podríamos decir un profesor universitario, es decir, Aristóteles en el liceo imparte enseñanzas, tienen una excelente biblioteca, manejan los textos, pero aquí no hay textos que manejar, es decir, Aristóteles dice, bueno, lo que yo digo es una cosa que me ha llegado de una manera pues un tanto peculiar, ¿no? Y en el segundo texto dice, parece que Tales, por lo que se cuenta, supuso que el alma es algo que produce movimiento, si es que dijo que la piedra imán tiene alma porque mueve el hierro. Bueno, dejando aparte la reticencia de Aristóteles, que cuando cita a alguien lo cita, dice Empédocles en el acerca de... O sea, cita las cosas con precisión, aquí no las puede citar con precisión, porque lo que tiene son noticias que le han llegado de una forma muy indirecta, pero lo que nos interesa, aparte de esas precauciones, es ver qué es lo que allí se dice, ¿no? Lo primero es que la materia parece estar animada por un principio activo del movimiento que Tales identifica o bien con los dioses o bien con el alma. No hay necesidad de decidir si Tales hablaba de dioses o hablaba de almas, pues porque el alma para los griegos de su tiempo era la fuente de la conciencia activa y de la vida, pero sobre todo la fuente del movimiento. Es decir, lo que caracteriza que hay un ser que está vivo es que se mueve. Cuando no se mueve es que está muerto. Bueno, o está durmiendo, pero eso es una pequeña cosa. Bueno, de manera que para Tales lo único relevante es esto de ser la fuente del movimiento. Él tenía el problema que dice, sí, bueno, lo originario es el agua, pero ¿cómo se transforma el agua en las demás cosas, ¿no? Entonces, para que el agua se transforme en las demás cosas, debe haber un principio que probablemente no está fuera del agua, sino que es un elemento que posee o que caracteriza al agua misma, de esa capacidad de modificarse. El agua se evapora, el agua se solidifica, se hiela y, bueno, el agua se enturbia, lo cual parece como si generara ella misma la tierra. Es toda esta idea. De manera que si la piedra imán, que es una cosa aparentemente inerte, puede mover a otra cosa, o sea, al hierro, es que tiene capacidad de moción. Y si tiene capacidad de moción, tiene alma. Esta es la cuestión. De manera que si esa capacidad de moción es una capacidad de moción que se genera por todo el universo y no solamente en un ser humano, entonces, por eso llama a esta realidad también dioses, es decir, principios que superan el estrecho marco de un ser humano. De manera que, si son ciertas las noticias, voy a ser yo tan cauto como Aristóteles, ¿no? Tales entendía que había un principio activo responsable de la vida, del movimiento y de los cambios del agua primordial, al que podía llamar alma o dioses. Es una concepción que se suele llamar, hombre, como aquí todo el mundo está utilizando psicopompo y cosas de estas, pues yo voy a utilizar hilozoísmo, que queda precioso. Hilozoísmo quiere decir la combinación de hile, que es materia, y zoísmo, que es vida, de manera que es que la materia es un ser vivo. Más o menos sería la idea de que la materia es como un ser vivo que está animado, ¿no? De manera que no hay necesidad de explicar el movimiento de la materia, porque la materia se mueve ella sola. Esta es la idea. A Aristóteles eso le parecerá muy escandaloso y luego ya hablará de materia y de forma y hablará de toda una serie de cosas mucho más complicadas, pero estamos en un estado muy naciente de la filosofía. No sabemos si Tales describiría o pensó de qué estaba hecha el alma. Lo que sabemos de él es perfectamente impreciso. Podríamos definirlo como si mueve es alma y eso es todo. Otro filósofo ligeramente posterior a Tales, también milesio como él y plenamente del siglo VI a.C., llamado Anaxímenes, postula que el principio de todas las cosas es aire. A diferencia de Tales, que había dicho que era agua, Anaxímenes dice que es aire. Y hace referencia al alma de un modo más explícito, y en este caso sí literal. Quiero decir que Anaxímenes escribe un texto que los filósofos posteriores tenían, nosotros no, pero los filósofos posteriores sí, y citan, de manera que conservamos referencias que proceden de Anaxímenes literalmente, ¿no?
En el texto que recojo como texto número 3, se hace la introducción hace referencia de modo indirecto a las teorías del filósofo, pero la frase que se recoge con un dice, cuando se dice es que uno está refiriéndose no a lo que uno está expresando, sino a lo que dice el autor que cita, pues aparece ya un texto que es literal. La fuente nuestra se llama Aecio, que es un filósofo del siglo I o II después de Cristo, y que hace una especie, entre comillas, de historia de la filosofía. Se hace una reunión de ideas expresadas por los filósofos antiguos. Anaxímenes, hijo de Eurístrato Milesio, declaró que el principio de las cosas que son es el aire, pues de él nacen todas las cosas y en él perecen de nuevo. Y ahora ya el fragmento literal. Así como nuestra alma, dice, que es aire, mantiene nuestra cohesión, así también el mundo entero lo abarca un hálito, el aire. De manera que también, como tales, parece que Anaxímenes concibe el principio de las cosas como animado, es decir, este aire es un aire que es animado. Sin embargo, frente a la propuesta de Tales de que se trataba de agua, prefiere considerar que era aire. La formulación del pasaje debemos de decir que no es demasiado clara porque, en principio, mantener la cohesión y abarcar no son la misma cosa. Pero se puede entender que pueden ser bastante parecidas. De manera, por lo menos, debemos entender que el autor las concibe como comparables. Por lo tanto, podemos entender del texto, primero, que Anaxímenes concibe el alma como un elemento material consistente en aire. En esto coincide con una larga tradición que hemos visto que asocia el alma con el hálito vital y por eso abandona al cuerpo en el último suspiro. Segundo, a la vez la entiende como algo capaz de dar coherencia a los demás elementos del cuerpo humano. Por eso, cuando el alma escapa del cuerpo, el cuerpo se descompone, porque lo que le daba coherencia y le daba cohesión a los materiales que componían el cuerpo era precisamente ese aire vital. Y por otra parte, tercero, se encuentra en la formulación de Anaxímenes un reflejo de una idea muy querida de los griegos, la de la correlación entre lo que llamamos el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el orden grande y el orden pequeño, esto es, la estructura del mundo y la estructura de la persona. De manera que son correlativos, es decir, podemos decir o bien que el ser humano es un pequeño mundo o que el mundo es un gran ser humano, ¿no? Para que nos entendamos. Es esta correlación entre macrocosmos y microcosmos. Porque entiende que, igual que un ser humano respira y mantiene la cohesión del cuerpo por medio de su alma, el universo también, a su modo, respira y tiene una especie de alma que le da cohesión a todo lo que se mueve dentro del mundo, a los astros y al elemento que se compone, que se mueven ordenadamente, de manera que hay un principio ordenador, un principio estructurador del mundo que considera Anaxímenes que es asimismo aire. Como vemos, estamos en un ámbito a medias semejante de cosas que hemos oído hasta ahora, a medias muy diverso, porque ahora, pues como luego trataré de sintetizar, nos estamos moviendo en un ámbito que no tiene que ver con el más allá, no estamos hablando para nada de eso. El siguiente filósofo al que aludiré es Alcmeón, del siglo VI a.C., que se interesó por la medicina y, al parecer, fue influido por los pitagóricos. Parece que estimaba que la realidad estaba compuesta de contrarios. Esto es también una vieja idea de los griegos, ¿no? Que la realidad se estructura a base de caliente, frío, seco, húmedo, toda una serie de contrarios que interactúan entre ellos. Se le atribuyen nociones sobre el alma, pero tampoco están demasiado claras. El problema de los filósofos presocráticos es que ninguno nos ha llegado entero, ninguno nos ha llegado entero. Nos han llegado partes, nos han llegado fragmentos, nos han llegado alusiones y tenemos que recomponer trabajosamente lo que hay a base de un trabajo que naturalmente no tiene que hacer uno mismo. Ya ha habido un montón de gente, alemanes, ingleses y demás, que han estado trabajando sobre eso y nosotros pues podemos mantenernos o situarnos en esa tradición.
De nuevo tenemos la correlación entre macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano, como Anaxímenes. Nos transmite la información Aristóteles sobre Almeón de Crotona. Parece que también ha leído al autor, porque Aristóteles presenta el texto diciendo «dice que». Cuando dice que, es que efectivamente está recogiendo una tradición ajena. Almeón dice que el alma es inmortal porque se parece a los seres inmortales en que está siempre en movimiento, pues todos los seres divinos, la luna, el sol, los astros y el cielo entero, se mueven continuamente. Probablemente la teoría de Almeón es que los astros tienen un alma inmortal, teniendo alma como capacidad de movimiento. No nos vayamos a cosas más complicadas. El alma como capacidad de movimiento. Digamos que Marte hace una órbita que siempre es la misma. ¿Y por qué Marte hace una órbita que siempre es la misma? Porque tiene alma. ¿Qué quiere decir que tiene alma? Pues que tiene capacidad de moverse. Si no tuviera capacidad de moverse, dejaría de orbitar, se pararía y se armaría un follón en el mundo. No, la cuestión está en que el mundo, digamos, tiene alma porque todos estos seres que componen el universo tienen capacidad de moverse. El problema es que los seres humanos no tienen esa capacidad. Es decir, dice Almeón en el texto siguiente, en el 5, los hombres mueren por eso, porque no son capaces de enlazar el principio con el fin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que los astros orbitan y por lo tanto enlazan el principio con el fin, un círculo es el lugar en donde el principio y el fin se enlazan, de manera que ese astro está siempre en movimiento porque enlaza el principio con el fin. Nosotros somos más torpes, no sabemos, tenemos un principio que es la vida, tenemos un fin que es la muerte, y luego no sabemos enlazar otra vez para volver atrás, y por eso pues esa capacidad de movimiento que es el alma de los seres humanos es distinta de la capacidad de movimiento que tienen los astros, que son capaces de orbitar, para que nos entendamos un poco. Posterior a los anteriores es Heráclito de Éfeso, quien sostuvo la idea de que la materia constitutiva del mundo es el fuego y que hay un principio de organización al que llama razón, de acuerdo con el cual el fuego se organiza. La materia pasa por una especie de ciclo de conversión que le permite irse convirtiendo en otros elementos. Curiosamente, no voy a entrar aquí porque nos llevaría muy lejos, curiosamente con una teoría según la cual pues, se parece lejanamente al principio que anima toda la filosofía, digamos, del siglo XVIII, la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, de manera que, Heráclito cree que además se transforma de acuerdo con una especie de, diríamos, de principio de intercambio por el cual si una materia se transforma en otra, otra se transforma en otra, para que siempre exista esa especie de cantidad de materia fija, que no se modifica, no se crea nueva ni se destruye, pero que permita crear las otras cosas. De manera que el alma entra dentro de este ámbito de cosas. Dice el fragmento que nos interesa, que es el número 5, para las almas muerte es tornarse agua, para el agua muerte es tornarse tierra, mas de la tierra el agua nace y del agua el alma. Es curioso, si se fijan ustedes en los elementos que se mantienen, agua, tierra, y nos falta precisamente el fuego. Entonces, porque probablemente la idea es que el alma es fuego, y por eso convertirse en agua es exactamente su muerte. Esto le llevará a cosas muy divertidas, como veremos luego, ¿no? Por ejemplo, que el problema de que cuando uno se emborracha está atontado es porque se ha mojado el alma, ¿no? Esto es una cosa que no, ya la verán ustedes porque tiene su gracia. Bueno, pero no simplemente eso. En otro fragmento difícil,
A Heráclito le llamaban Heráclito el Oscuro, y era oscuro porque en realidad pues, no se entiende a veces demasiado bien, y eso es estupendo porque nos da trabajo a los filólogos y a los historiadores de la filosofía, que podemos hacer monografías y monografías sobre Heráclito porque nunca nos acabamos de poner de acuerdo. Es fantástico, ¿no? Es una cosa muy buena. Bien, pues nos dice: al alma límites en tu camino no conseguirás hallarle, aunque entero el camino recorras. Tan profundo es el razonamiento que tiene. Da la impresión de que Heráclito se imagina el alma como un principio de fuego, pero un principio de fuego que se extiende por el resto de los materiales que componen el cuerpo, como una especie de red. Hay un filósofo tardío que lo compara con la tela de una araña, es decir, con la tela de una araña, en donde la araña puede acudir a cualquier parte a través de la tela porque controla todo el espacio que cubre esa tela, ¿no? Como si este fuego que entrevera también el cuerpo tuviera esa capacidad de acudir a todos los sitios. Cuando uno se quema, pues acudir para que uno se consiga quitarse la quemadura, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Bien. Si el alma es fuego y tiene estas características, se explica que su muerte sea precisamente tornarse agua, ¿no? Y por eso nos dice en el fragmento siguiente que la enjuta, o sea, la seca, el alma más sabia y la mejor. El alma que está seca es la más sabia, porque es fuego, y cuanto menos se altere esa sequedad característica del fuego, mejor será. Pero en cambio, la borrachera obnubila los sentidos. En el texto número 8, un adulto, cuando se emborracha, se deja llevar por un niño pequeño, vacilante, sin enterarse de hacia dónde camina, porque tiene el alma húmeda. O sea que parece que el agua no produce los mismos efectos, menos mal, ¿no? Pero el vino sí, el vino parece que humedece el alma y, en fin, estas cosas. Y añado una última nota: la idea esta del alma es una razón que a sí misma se incrementa, con lo que parece indicar que el aumento de conocimiento, de la sensatez y de las cualidades positivas del alma se deben a que la propia alma tiene la capacidad de crecer por sí misma. De manera que es un concepto muy complejo el del alma en Heráclito, No quiero aburrirles con los detalles, pero es bastante complicado. De manera que podríamos decir que el alma es material y perecedera, consiste en fuego y por ello experimenta las mismas transformaciones que el fuego, parece que tiene la posibilidad de acrecentarse, su muerte es convertirse en agua, se debilita con los placeres del cuerpo, en particular la borrachera es un humedecimiento del alma, mientras que cuando está seca se halla en la situación óptima. Por esa razón, él dice en otro pasaje que los que mueren en combate, como está el alma en plena efervescencia de calor y de fuego, pues tienen un destino mejor que los que se mueren de otra cosa, ¿no? Otros fragmentos de Heráclito se refieren a una posible suerte del alma en el más allá, pero son muy complicados y muy poco explícitos, y solo tengo 20 minutos, por lo cual pues lo dejamos aquí, ¿no? Ya concluyendo, vemos que en los primeros filósofos se presentan huellas de concepciones sobre el alma que en ningún caso son ni completas ni sistemáticas. Sobre todo, no tanto porque no lo sean en los filósofos mismos, sino porque nuestra información es deficiente. O a lo mejor es porque tampoco los filósofos mismos lo sabían. Esto nunca lo conoceremos, ¿no? Pero son meros atisbos de lo que quizá no era nada más que esto, pero que quizá respondían a una concepción algo más coherente y elaborada. ¿Qué es lo característico en los primeros filósofos? Se trata de una concepción no religiosa, eso es lo primero que vemos. Es una concepción del alma que no está relacionada con la religión, no está relacionada con el ritual, no está relacionada con la relación con los dioses, sino que es algo que se estudia como un médico, ¿no? Por así decirlo, como lo estudiaría un médico. ¿Qué es eso que produce el movimiento y demás desde un punto de vista estrictamente de aquí, sin movernos en esferas
exteriores a nosotros mismos. Primera cosa, ¿no? De manera que ni se refiere a la suerte en el más allá, ni a elementos de creencia. Podríamos definir que la concepción del alma de los primeros filósofos es funcional y material. Me explico. Se dice qué hace el alma, cuál es su actividad, cuáles son sus capacidades, es decir, una visión funcional. ¿Qué hace el alma? Mover, vale. ¿Qué hace el alma? Esto es. Y segundo, una visión material, es decir, ¿de qué está hecha el alma? De agua, de aire, de fuego, y todas estas cosas. Si bien, naturalmente, dan versiones distintas de una cosa y de la otra, de la función y también de su composición. El alma, que además, como vemos, también, recibe estas diversas explicaciones. Veramos. En el aspecto funcional, para Tales o Alcmeón, el alma se caracteriza por la capacidad de emoción. Es decir, el alma es lo que mueve. En cambio, para Anaxímenes, algo más es su capacidad de mantener unido al resto del organismo. Es decir, es el elemento de cohesión. Esto es distinto, son conceptos distintos, pero seguimos moviéndonos en el ámbito de las visiones funcionales, ¿verdad? Para Heráclito recorre el organismo como una especie de red, se incrementa a sí misma y es responsable de la sensatez, la inteligencia o la locura. De manera que siempre funcional, pero diferentes funciones. En el aspecto material, cada autor pone el acento en un rasgo que le permite asociar al alma con su respectiva teoría de cuál es la materia primordial. De manera que Tales se centra en el poder vivificador y fertilizante del agua. Por lo tanto, ese agua con sus dioses o con su alma que puede mover a todo lo demás, puede transformarse, puede producir diversos efectos. Heráclito lo relaciona con el calor vital, es decir, el difunto se caracteriza porque está frío, de manera que el alma es un elemento que da calor vital, por lo tanto lo relaciona con el fuego, que es la materia que él considera materia primordial, y hace que se debilite y se extinga por la acción de lo húmedo. De hecho, es curioso porque, como de los autores antiguos se sabía poco, pues era frecuente que se inventaran biografías a los filósofos antiguos, biografías que son todas más falsas que Judas, pero tienen el interés de que al menos nos muestran cuáles eran el concepto o la concepción que tenían los posteriores sobre cada uno de los filósofos, de manera que tiene cierta realidad también, porque nos sirve para entender cómo se... Y cuentan que, Heráclito se muere de hidropesía, o sea, claro, ¿de qué se va a morir sino de una cosa relacionada con el agua, ¿no? Pues esto es... En fin, probablemente no pasó nada de eso, pero esto tiene su gracia. En cambio, Anaxímenes relaciona el alma con la capacidad de respirar y, por lo tanto, la relaciona con el aire. Pero no solamente con la capacidad de respirar, sino con la capacidad de que la respiración genere orden, estructura y demás en el organismo. En la mayoría de los casos, la incipiente teoría del alma se sitúa en una creencia en la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos, de manera que el animal o el ser humano son modelos correspondientes con el mundo, o en otros términos, el mundo es imaginado como un enorme ser vivo animado por el mismo principio que anima a los seres humanos. Muchísimas gracias.